¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a crear una base de datos con MySQL. Ok, entonces recuerden que ya tenemos como que una idea de cómo empezar con esta onda. Así que vamos a empezar creando un documento HTML. Vamos a guardar esto. Vamos a poner crear base de datos.php. Ok, vamos a crear un documento HTML también. Perfecto. Vamos a copiar de aquí. Bueno, estas son cositas en las que ando trabajando. Vamos a sacarnos esto de aquí para que no nos vayamos a perder. Muy bien, veamos. Vamos a copiar alguno de estos. Bueno, este no estaba completo, fue de los primeros. Open file. Vamos a poner este de variaciones. Vamos a copiar sus estilos y lo del bootstrap. Ok, vamos a intentar. Vamos a intentar esto. Muy bien. Entonces vamos a poner que esto sea así. Vamos a poner aquí. Bueno, primero vamos a meter todo en un div, no, punto container. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí un h1 php 7, crear una base de datos MySQL. Ok, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que es una base de datos. Entonces le puse crear bd.php. Pues ya sabemos que es una base de datos. Una base de datos consta de una o más tablas. Muy bien. Les comentaba yo que planeaba, después de ver cómo crear base de datos, crear tablas, insertar datos, etcétera, pues íbamos a crear un proyecto en el que íbamos a registrar eventos, en el que íbamos a registrar gastos, fechas de pago, etcétera. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Creo, había pensado dejarlo para el final, pero creo que podemos seguir trabajar sobre ello desde este momento. Entonces vamos a usar MySQL para crear una base de datos, que es la que nos va a servir para lo que resta del curso, que estaría involucrado todo el proyecto. Bien, para que podamos crear la base de datos vamos a utilizar una sentencia de MySQL que se llama, vamos a poner una clase aquí, espacios. La sentencia se llama create database, ¿sale? Entonces así es como vamos a crear la base de datos. La base de datos que nosotros vamos a crear, vamos a poner aquí como que una P, vamos a poner como que esta va a ser como tipo nuestra documentación, ¿no? Entonces vamos a poner una P y vamos a decir crear una base de datos llamada, ¿cómo le podríamos llamar a nuestro proyecto? La base de datos le podríamos llamar mis eventos. Vamos a poner mis eventos. Ok, así le vamos a llamar. Entonces hasta ahorita pues estamos ahí, que es lo más fácil que tenemos. No tenemos ningún problema con ese tema. Ok, vamos a usar lo que vimos en la clase pasada, así que vamos a ir creando la conexión para que podamos acceder a nuestra base de datos. Bueno, a nuestra conexión del servidor donde están alojadas las bases de datos. Entonces vamos a crear username es igual a localhost. Perdón, este era el server name. Username, que nuestro username era root, y el password que no tenemos. Muy bien, vamos a crear la conexión. Creamos una variable que se llama con MySQL connect. Bien, ponemos aquí el connect, el server name, que serían nuestros parámetros. Server name, username
y password. En este momento no estamos haciendo o como enviando parámetros de tipo base de datos, porque la base de datos apenas la vamos a crear, ¿sale? Por si se habían preguntando eso. Okay, preguntamos si no se realizó una conexión, entonces que se mate el proceso y diga conexión no exitosa, ¿sale? Ponemos un punto, ponemos MySQL y connect, connect error. Muy bien. Ahora, si se realizó la conexión, vamos a crear la base de datos. Okay, nuestra base de datos, vamos a poner aquí, es igual a create, bueno, aquí va esto entre comillas, create database, y a nuestra base de datos le vamos a poner mis eventos. Muy bien. Ahora vamos a preguntar si MySQL query con la conexión y con el query que le estamos mandando hecho base de datos creada satisfactoriamente. En caso contrario, vamos a poner un else, vamos a poner un echo error al crear la base de datos. Ponemos dos puntos para que nos imprima por aquí el error. MySQL error con. Muy bien, y al final pues vamos a cerrar la conexión. No está aquí, vamos a close. Y vamos a poner aquí la variable de la conexión que estamos cerrando. Vamos a ir a nuestra base de datos para que validemos que realmente no existía ninguna base de datos antes de que ejecutemos el código. En este caso no tenemos ninguna base de datos que se llame mis eventos. Entonces vamos a ejecutar nuestro archivo, que es el que va a crear la base de datos, y nos marcó un error. Ok, ahí está mal, se dieron cuenta, lo escribí mal. Entonces por aquí está mal, es query. Vamos a ver si ahora sí lo hace. Base de datos creada satisfactoriamente. Para eso no sirvió básicamente el archivo. El archivo no sirvió para algo más que para crear la base de datos. Entonces, si ustedes durante algún evento de su sistema tienen la necesidad de ir creando nuevas bases de datos y quieren hacer como que más dinámico este rollo, entonces por ejemplo dices, no, pues tengo una empresa y por empresa voy a crear una base de datos. Entonces ya tienes como que tienes que definir un nombre de base de datos y toda esa onda. Entonces así es como puedes hacerlo. En este caso yo la hice por código, yo definí el nombre de la base de datos y bueno, ya me la generó. Aquí me dijo que la generó satisfactoriamente. Ahora vamos a validar que sí realmente la haya generado. Y aquí está, nuestra base de datos ya se creó. No tiene ninguna tabla todavía. Eso es lo que veríamos en nuestro siguiente video, así que no se pierdan ninguno de esta serie de tutoriales para que podamos seguir avanzando y no se vayan quedando.